Damos la bienvenida a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan a este plan de justicia de los pueblos en la Sierra Tarahumara y el decreto de propiedad comunal para el pueblo Ódami, aquí en Santa Tulita, Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, estado de Chihuahua, hoy 13 de diciembre de 2025. México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que lleva tamay oyaga Ódami, wishi shankede, she tamraka, gobe lleva de jigun urrabagi tamukan oyaga, wishi ay par rimo da miupe, que dadana. Preside este evento del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara y el decreto de propiedad comunal para el pueblo Ódami, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y esta tierra Ódami la recibe con un muy fuerte aplauso. Bienvenida, presidenta. Y por supuesto se hace acompañar de la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, la maestra María Eugenia Campos Galván. Municipio Guadalupe y Calvo de Orre Urraba, pues Urraba, que go Kaigi María Eugenia Campos Galván, mu Chihuahua Nirre. También nos acompaña representantes Ódami de la comunidad de Malanoche, Antonio Ayala Loera. Orrego Duraba, que pues tamay go Atawadame, secretaria de Desarrollo Agrario, go Etna Elena Vega Rangel. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Orrebamio, pues go secretario de Infraestructura, Comunicaciones, de Transportes, Jesús Antonio Esteba Medina. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Go subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, responsable del programa Sembrando Vida, go Columba, Jazmín López Gutiérrez. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La Coordinadora General de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Director Atobadami, Registro Nacional Agrario, Luis Cruz Nieva. El director general de la Comisión Nacional Forestal, Sergio Humberto Graf Montero. Comandante Estatal, Guardia Nacional, Chihuahua, comisario Alejandro Rivas. Y la representación de la comunidad Ódami, el gobernador de la comunidad Rarámuri de Mogótabo, Luis González Rivas. Hortensia Palma. La gobernadora de la comunidad Oixcama de El Cable, Berta Alicia Sierra Rivas. Go Kaiki Guarejía Madre Chiltepín, que Griselda Estrada Talla.
El representante Odami de la comunidad de Malanoche, Loreto Ayala Torres. Kaigi Guarijiban Maroyaca, Mimocorichi, Albina Tadeo Talla. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos y bienvenidas. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del representante Odami de la comunidad de Malanoche, Antonio Ayala Loera. Mi nombre es Antonio Ayala, muy mitimata. También comunidad Malanoche, que gerdevi que no kami calle México en el tan de burana, tu marimo no kami de divi civico de viva, vagia morelito. Busca to hoy ya kami tanne ge tipo mor kibir ge kahya mante dunu kami tir divita civi diviago dunu kami Claudia Sheinbaum Pardo México en el dami busca te ge pakiando ge baigrelia rata que doy si te veo que la me que te da que de pura que da cana que saikura me mo Manuel Torre te guía torera ugi ya que te atum vi te quién de ver guardana lucha que grado ni que abuelo que roga de civica que atum vite Oaxaca ugi ya go atum vite civica atapia graga tige de civica baik dunia go ka baik dui go ki ka via go sirtu gi ya go namma mi mo papeli sanka que namma ki terbuisi que belia ra que bura que gradunda que Ducate hoy ya gata se shoma kuga mi tipo que duca que mai sigurdai ya la gradai mo dangai tera que bagada duca mi wo pa sa su na raga no que ma mi yo ya nata significa que sigue por duque mi vea como ducate que si que sai que du no hijada gradia era gozo Gerbagara go mi vea go posible sai yo con hijara apim Wiska sor kopi mo bagian tara apim si tanne sagi daho sangker ger namu ki terbusi ger suri kami ya masih go Jukat pelito jukat tanah nyata wisi kibir ger belia raga duka geriba raga tuda ya peruka tanah inte pege amu tribunalia na de ke buka ya ger belia raga ger mama raga ger costumbre aquí juka ger vitu ger hoga usuda kami ge Apia gerbelia la semasi ki gerbelia la gervame oja kami kema ke hoja kami hoja si vigo ke bai ma via kan belia la
si viate sa pedo ikhara de ka girtu jaha goiji si podo ikhara de do shon jaha aduke también han representante que también malas noches di debur saco da rata viate sigue tiquito no hijara sukate que más go bailara busca mapi que wakiendo de gas que da wakiendo atacar de que sea doutora dono canção que me cai veure também me viate se me ajuda por que mata de la suma que griga tanne se va me viga ansi vo viate se me hijo ora por que de tanya te guia se mais groda que tanne se me viga mos sai do que go viate se amo que mata de la que sai nyago takauge tegi moge mosan kira saini in kate tegi como que mamo que garo amigue kate moge matutu darage noticia genyo hemos hecho proyectos más de escuela que hagamos educar modo doya nami educar saco que kibago educar butar atmo ger mamara bus udah kami Belia así que culito de la realidad te yo cate más su cabamian que gargo güey que wamian culito te gradun da que wamian que baido ya mar moge duque matana te pomoge con agua sigue san que se marnac duque que grurraba mo programa mo saigne mo gnu cara go gatane te mundes saco que bai huevo go sudagi utar gir mamara me poduvi ahora que wish mo ataque yo cata do wish que wish que cata ahora grambana que mo que garo me beliara si que Dukateo bagireri tu mo atak ya duke ke gdiviya kago kamat tu sivi gwe mo segiri kami aduke oda mahako oda bisegiri kami oda ere namma khasibi go sudah bige mate gatos podukate segiri kami usia pimo ali gusi utudimu dame si zeli kama do oda mahakato bwe goduno kami muata gisangker ke dunia godunu kami
Urunu kami Josha tana muyana. Si tanne gerdeviho tanne gerdeburagana. Tanne Sierra Tarahumara tugi hoy tanne el estado de Chihuahua Paducah ago. Josha na muyana. Buena tarde, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de Nuestro México. Sea usted bienvenida a estas tierras del pueblo Odami. Nos sentimos con mucha alegría por la visita de usted y su equipo. Esta alegría es aún más grande porque se nos cumple un anhelo con mucho tiempo esperado y del que hubo momentos que sentíamos sería imposible, el ser dueños de la tierra que por generaciones hemos habitado. Recordamos a nuestros abuelos y abuelas como el señor Manuel Torres, que nos encaminaron en la defensa de la tierra y nos alcanzaron a ver, y no alcanzaron a ver este gran día, pero en nuestras hijas, hijos, herederos de esta lucha de más de 40 años, agradecemos a todas las personas aliadas de nuestra comunidad por su acompañamiento y asesoría. Para nuestro pueblo no hay nada más sagrado que nuestra tierra, la que nos da cobijo y nos da alimento, y la que le damos fuerza con nuestras danzas y música, y de la que hemos peleado en los tribunales para tener la seguridad de vivir aquí muchos años. Tener el papel nos da la seguridad de que esta tierra ya es nuestra. También le pedimos que así como nosotros, hay más comunidades en la sierra esperando que se les reconozca la propiedad de sus tierras, por lo que le solicitamos siga apoyando lo que acordamos en el plan de justicia. Además de ser representante de mi comunidad, soy portavoz de los 4 pueblos de la sierra que nos reunimos ayer en la asamblea del plan de justicia para solicitar a usted respetuosamente su ayuda para la protección y cuidado de nuestros bosques, que son los que nos dan agua y sustento y poco a poco se van perdiendo. Ayer el IMSS nos dio la buena noticia de que ya está el proyecto de la escuela de enfermería, que permitirá la formación de nuestros propios jóvenes y seamos atendidos en nuestros idiomas. Pero esto podrá tener aún más eficacia con médicos y medicinas suficientes en la sierra. Se me pidió solicitar a usted un hospital en Baborigame para dar atención médica a esta gran región. La comunicación con las ciudades para facilitar el abasto, la educación, la salud, el empleo será aún mejor con un camino pavimentado que una Baborigame con Guadalupe Calvo y Aguachochi. En educación, además de fortalecer la construcción de más escuelas con profesores que hablen nuestros idiomas para un mejor entendimiento de las lecciones, con afecto reconocemos la gran labor que realizan los jóvenes CONAFE, que llegan a los lugares más alejados de los caminos, y los gobernadores me pidieron ayer solicitarle que se les apoye con un recurso igual al que se les da a los jóvenes construyendo futuro. Les solicitamos fortalecer los programas de mejoramiento de caminos, vivienda y electrificación. Agradecemos la confianza que su gobierno a nuestras comunidades al destinar recursos directos para que realicemos obras en nuestro beneficio. Para fortalecer estos trabajos le pedimos a Conagua y Semarnat nos acompañe con programas de retención, cuidado y distribución de agua a nuestras familias. Todo esto es necesario para hacer realidad la reforma del artículo 2 de nuestra Constitución. También agradecemos porque sabemos que ya está elaborando la Ley de Derechos Indígenas y estamos listos para participar en la consulta que se va a realizar. Señora Presidenta, muchas gracias por haber llegado a este lejano lugar a traernos estas buenas noticias y poder escuchar nuestras solicitudes, que los pueblos de la Sierra Tarahumara le hacemos. Gracias. Agradecemos, por supuesto, el mensaje y la traducción de bienvenida, aparte de Antonio Ayala Loera, representante Odami de la comunidad de Mala Noche. Y ahora procedemos con el mensaje de la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Gracias, muy buenos días. Si me permiten, pues primeramente saludar y darle la bienvenida
a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias, Presidenta, por estar en el estado de Chihuahua. Quiero agradecer también a las autoridades federales que nos acompañan, a este gran equipo que nos ayuda a hacer que las cosas sucedan. De igual manera, saludo a las autoridades locales, alcaldesas, alcaldes, presidentes seccionales y legisladores aquí presentes. Y claro, saludo de manera muy especial a todas las personas que hoy nos reciben en la comunidad de Santa Tulita. Nuestro trabajo es hacer justicia a sus comunidades. Te agradezco nuevamente, Presidenta, por estar aquí en Chihuahua. Tu presencia confirma tu atención y tu disposición para escuchar y atender a nuestro estado. Bienvenida. La política de altura es la que sabe coincidir en lo esencial. Hoy estamos aquí porque compartimos una convicción profunda, el rezago histórico que han vivido los pueblos originarios, particularmente en la sierra. Esta es una herida que nos compete a todos y que solo puede atenderse con responsabilidad y con trabajo conjunto. El gobierno que tengo el honor de encabezar ha caminado en ese sentido. Hemos realizado un incremento histórico en la inversión para la región con apoyos en vivienda, salud y nutrición. Y hemos desplegado un gran apoyo para atender las contingencias que lastiman a las comunidades serranas. Hoy, con esta firma de restitución de tierras, queda claro que caminamos en la misma dirección: justicia, dignidad y reconocimiento para los pueblos originarios. Y por ello, te damos las gracias, Presidenta. Quiero decirlo con claridad al gobierno federal. Ustedes cuentan con este gobierno del Estado, cuentan con nosotros para sumar esfuerzos, coordinar acciones y avanzar juntos en favor de la Sierra Tarahumara y de su gente. Por último, si me lo permiten, quiero añadir que me alegra mucho coincidir en el profundo orgullo que sentimos por nuestros pueblos originarios. Nuestra cultura es rica y diversa y debemos impulsarnos mutuamente, tomados de la mano y trascender toda diferencia para salir adelante juntos, juntos como la gran nación que somos. Contamos con el gobierno federal y el gobierno federal cuenta con este gobierno. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos todos al estado de Chihuahua. Hace uso de la palabra el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Adelfo Regino Montes. Con su permiso, Presidenta, Gobernadora del Estado de Chihuahua, compañeras y compañeros del Gobierno de México, quiero agradecerle a don Antonio Ayala, representante de Malanoche, quien nos ha recibido con un mensaje, con unas palabras en lengua Ódami, que conocemos comúnmente como Tepehuano del Norte. Muchas gracias, don Antonio, y muchas gracias a la comunidad de Malanoche y a todas las autoridades indígenas, gobernadoras, gobernadores tradicionales de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara. Estimada Presidenta, como usted nos lo indicó, el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo con todas las autoridades aquí presentes, en donde hicimos una evaluación de los avances y también de los pendientes que tenemos con relación al plan de justicia. Y pues en esta evaluación queremos hacer un breve resumen a usted de los principales avances, empezando por el tema de la restitución y reconocimiento de tierras como propiedad comunal tradicional, que va a exponer nuestra compañera secretaria Edna Vega Rangel, pero que aquí queremos decirle, Presidenta, que hay alegría y fiesta en esta comunidad, porque se le está restituyendo 3,027 hectáreas, que suman a los otros 4 decretos que usted ha firmado, tanto este año como el año pasado, y que
dan en total ya 6,026 hectáreas que se van restituyendo aquí en la Sierra Tarahumara, en cumplimiento al artículo 2 de la Constitución mexicana, como lo han señalado nuestras autoridades. En el tema de justicia ambiental, que es otro punto muy importante de este plan de justicia, yo quiero destacar el importante avance que hemos tenido con relación al programa Sembrando Vida. Nos acompañan aquí nuestras compañeras y compañeros de Sembrando Vida. Un fuerte aplauso para ellas y ellos, porque en este año 2025 se han dado 719 apoyos para 20,568 productoras y productores, con una inversión de 1,310 millones de pesos. Ayer estuvimos con la subsecretaria Columba, fuimos a visitar justamente a unas compañeras que están procesando los alimentos, el maíz, el frijol, los básicos que están trabajando aquí en la Sierra Tarahumara. Y también se invirtieron 33 millones de pesos por parte de CONAFOR en el tema del combate a los incendios. Y una noticia que recibimos el día de ayer, Presidenta, nos envió el maestro Zoé Robledo esta información de que se va a reconvertir el Hospital Rural de Huachochi a Hospital General de Subzona. Esto, sin duda alguna, pues va a fortalecer la atención de la salud aquí en toda la Sierra Tarahumara, que atiende a 29 unidades médicas rurales, que es una demanda que nos han hecho aquí las autoridades tradicionales. Y también este anuncio que nos ha dado de la Escuela de Enfermería, de modo que se propone la construcción de la Escuela de Enfermería en el terreno a un lado del Hospital de Huachochi. Este es el anuncio que nos ha dado el director general del IMSS y pues constituye un avance muy importante en este plan de justicia. En el tema de educación, quiero informarle, Presidenta, que cumpliendo con su indicación, particularmente en su última visita en Baborigame, este año hemos abierto 19 comedores escolares de la niñez indígena aquí en diferentes comunidades de la Sierra Tarahumara, y en total estamos apoyando a 117 casas y 43 comedores escolares de la niñez indígena, beneficiando alrededor de 9,300 niñas y niños indígenas con una inversión de 184 millones de pesos. Quiero destacar que este trabajo lo hacemos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y le agradezco mucho a usted, secretario Mario Delgado. También se planteó el día de ayer la construcción de 46 casas comunitarias de lenguas indígenas que van a atender particularmente a la lengua rarámuri, a la lengua varijó, el pima y el odami que se habla en estas tierras. Y esto lo vamos a hacer en coordinación con las autoridades comunitarias y vamos a invertir alrededor de 12.5 millones de pesos. Un componente muy importante del plan de justicia son los caminos artesanales. Presidenta, aquí estamos haciendo 15 caminos que van a beneficiar a 15 comunidades indígenas con una longitud de 42.71 kilómetros y una inversión de 158 millones de pesos. Nos acompañan también los comités de caminos, un fuerte aplauso porque estamos avanzando en la construcción de los caminos artesanales y estamos previendo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aumentar este programa a otros 5 caminos, estaríamos llegando a 20 caminos con una longitud de 55.6 kilómetros y una inversión de 423 millones de pesos. Esto estamos en plática con el ingeniero Jesús Esteva, con su equipo, pues para poder incorporar esto en el programa del año 2026. También, Presidenta, se está avanzando en la electrificación aquí en las comunidades indígenas. Estamos hablando que en este año 2025 se hicieron 270 obras de electrificación con una inversión de 348 millones de pesos y beneficiándose 2,364 comunidades. Esto es muy importante. Tenemos pendientes, por ejemplo, aquí en
en Santa Tulita pues no hay energía eléctrica. Estamos platicando con los compañeros de la CFE pues para que se pueda electrificar en el próximo año esta comunidad. También queremos agradecer a la Secretaría del Bienestar por todo el trabajo que se ha hecho para la implementación del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, que aquí ha beneficiado en esta Sierra Tarahumara a 427 comunidades indígenas con una inversión de 370 millones de pesos. Muchas gracias, secretaria Ariadna Montiel, y también nos acompañan aquí los comités del FAIS-FIAM que fueron nombrados en sus asambleas comunitarias, y les hemos anunciado que para el próximo año ya está aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación el nuevo recurso que se estará implementando en el año 2026. En total, Presidenta, en un pequeño resumen que hemos hecho, se han invertido 5,728 millones de pesos, esa es la inversión acumulada que llevamos a la fecha. Desde luego, ayer decíamos que la tierra pues no tiene un valor económico, más bien tiene un valor espiritual, tiene un valor que trasciende lo meramente material, pero esto es la cuantificación que hemos hecho. Y Presidenta, como usted nos lo ha indicado, vamos a seguir trabajando en coordinación con las autoridades tradicionales, con las autoridades indígenas. Yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestras gobernadoras, a nuestros gobernadores, que hemos tenido muchas asambleas regionales, comunitarias, recorridos, y bueno, lo vamos a seguir haciendo de la mano con ustedes. También reconocer el apoyo que nos han dado algunas organizaciones que trabajan aquí en la Sierra Tarahumara, que pues han acompañado esta ejemplar lucha de estas comunidades por el reconocimiento de sus tierras. Muchas gracias, Presidenta, y les agradezco por su atención. Escuchemos ahora las palabras de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Edna Elena Vega Rangel. Con su permiso, Presidenta, con el permiso de las autoridades tradicionales que nos acompañan, a todas y todos, muy buenas tardes. Qué gran orgullo poder venir aquí al lado de nuestra Presidenta para hacerles una entrega que significa justicia social, que significa la atención a un legítimo reclamo por parte de la comunidad Odami, y por ello pues nos sentimos muy privilegiados de ser parte de este evento tan especial. Me gustaría recordar que el deseo de tener un país desarrollado, entre comillas, basado en estándares externos, heredó las mayores consecuencias a las comunidades indígenas, quienes vieron su territorio reducido o perdido de la noche a la mañana. Particularmente del pueblo Odami, fue asignado a particulares este territorio o convertido en propiedad de la nación, provocando su despojo, migración o desplazamiento forzado a nuevas zonas de la sierra del estado de Chihuahua. La comunidad Odami de Mala Noche mantuvo su luz entre los cerros y las grandes montañas, haciendo y construyendo su hogar ante los intentos de exterminio. Con su coraje continuaron el legado de su pueblo, haciendo posible el calor en medio del frío, las risas en contra de la tristeza y los sueños en su mundo en contra. Después de siglos de injusticia territorial, estamos escribiendo un nuevo capítulo desde nuestra memoria como acto de resistencia. El primer paso fue recordar que nuestro pasado es diferente, marcado por la lucha de la tierra. Por consiguiente, volteamos la mirada hacia los pueblos indígenas, aquellos que continúan peleando para acabar con su cansancio, reclamos y peticiones de reconocimiento de lo que siempre fue suyo, su territorio. En los primeros meses de esta administración,
Iniciamos con la titulación, como ya lo decía el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino. Iniciamos con la titulación de más de 2.178 hectáreas a las comunidades ralámulis, Bosque de San Elías Repechique y Huasachique, ubicadas en la Sierra Tarahumara. En mayo de 2025 continuamos con la restitución de más de 5.956 hectáreas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponoxhuatlán y su anexo Tuxpan, quien enfrentó el desalojo de una porción de su territorio desde 1970. Posteriormente continuamos con el reconocimiento y titulación de 317 hectáreas a la comunidad Ralámuri Mogótabo, así como 502 hectáreas de la comunidad Odami Mesa Colorada. Sabíamos que no es suficiente, sabemos que todavía no es suficiente, porque en la Gran Sierra Tarahumara y a lo largo del país aún persisten estas injusticias. Por eso, hoy continuamos con la titulación de 3.007 hectáreas a la comunidad Odami Malanoche, después de que su territorio fuera considerado como propiedad de la nación. A esto es a lo que se refiere Adelfo Regino. En términos de costos monetarios, esta superficie de 3.027 hectáreas, pues no tuvo un costo monetario en estricto sentido, pero sí de alto valor al ser un terreno nacional que se les restituye como tendría que ser. Originalmente la comunidad pidió 3.000 hectáreas, hoy estamos entregando un poquito más, 3.001.27 hectáreas. Después, con ello estamos resguardando la memoria de sus las montañas que lo acercan a su padre Sol y a su madre Luna y las tierras que forman su hogar. Continuaremos con este trabajo permanentemente y con el ánimo de todo el equipo que conforma este sector hasta lograr alcanzar las expectativas que ustedes nos han planteado. Hoy confío que en el futuro nos recordarán porque estamos cambiando este mundo. La cosmovisión del pueblo Odami conceptualiza 3 mundos: el de arriba, habitado por Yux, disculpen mi pronunciación, el terrenal, donde coexistimos con animales y plantas, y el de abajo, habitado por el diablo, donde compartimos raíces, habitamos y preservamos nuestras almas. El pueblo también establece que los hombres tienen 3 almas y las mujeres 4, las cuales conservamos hasta que se agotan llegando el final de la vida. Gracias al anhelo de construir un futuro propio desde nuestra historia, así como una nación libre, diferente y justa. La labor que hemos realizado con las comunidades tendrá un impacto a largo plazo, que todavía no alcanzamos a mirar, pero que podremos comprobar en los ojos de los ancianos al ver el horizonte, en la seguridad de los jóvenes al planear su futuro en la comunidad y en el descanso de las mujeres al llegar a su casa y en las risas de los niños al jugar en sus casas. Muchas gracias por ser parte y testigos de esta transformación que cada día consolidamos, un país en donde la justicia es para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Escuchamos las palabras de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, saludo con mucho respeto a las autoridades tradicionales, a las y los gobernadores, a la gobernadora del estado y de manera especial al pueblo Odami, que desde estas montañas han defendido su identidad, su territorio y su forma de entender la vida. Hoy regresamos por tercera vez con nuestra presidenta a la Sierra Tarahumara, porque la lucha de siglos del México profundo está floreciendo en el gobierno de la Cuarta Transformación.
Aquí donde resistieron sus ancestros, nació el principio que guía el proyecto de nación: mandar obedeciendo, escuchar primero, decidir con ustedes y avanzar al ritmo de su palabra. En 2018, el pueblo de México tomó la decisión de tener un gobierno cuyo principal motivo es trabajar por los más pobres. Por ello, 161,000 chihuahuenses de esta sierra reciben un programa de bienestar con una inversión de 5,600 millones de pesos en este 2025. Esta ruta también permitió la reforma al artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Y ahora nuestra presidenta ha convertido esta ley en hechos, en realidad. Es la primera vez en la historia de México que el gobierno entrega recursos públicos directamente a la administración de los pueblos originarios. Este año, aquí en la Sierra Tarahumara, 446 comunidades han recibido 380 millones de pesos para realizar obras de infraestructura básica. Y quiero felicitarles porque hemos conocido el trabajo que han realizado. Sabemos que para el pueblo Ódame el equilibrio con la naturaleza es una guía. Ustedes conocen mejor que nadie cómo se cuida el bosque y la armonía con la comunidad. Este es el camino del bienestar y nuestra tarea es acompañarlos. Por ello quiero informar que nuestra presidenta ha instruido que todas las familias de los pueblos indígenas de la sierra se integren al programa Sembrando Vida. El Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara es una semilla que ya empezó a germinar en estas montañas. Hoy la esperanza crece en las niñas y los niños porque tienen un gobierno que responde sus demandas, sin imponer, escuchando y, de la mano de nuestra presidenta, sin ningún regateo. Ella camina hombro con todo el pueblo. Aquí, en el corazón del México profundo, reiteramos que donde hubo olvido, hoy renace la esperanza y la armonía, porque seguimos nuestra máxima, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, se firmará el decreto por el que se reconoce y titula la propiedad comunal tradicional a la comunidad Ódame de Mala Noche, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Shiviñilla matonshako ojishikami villagi go shak agada moshiji kashir oyagarigi go oyakami mo Mala Noche na municipio Guadalupe y Calvo. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Don Antonio Ayala, muchas gracias por recibirnos, a todas las autoridades tradicionales,
de los pueblos de la Sierra Tarahumara, gobernadora del estado de Chihuahua, muchas gracias por recibirnos. Y estamos una vez más aquí en la sierra, ahora con el pueblo Ódami, para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido, 3,000 hectáreas que se están entregando el día de hoy, para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia en el territorio, justicia territorial. Esto es parte de el plan de justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Como bien saben, hace un año más o menos se aprobó un cambio en la Constitución de la República. Por primera vez, en el artículo 2 de la Constitución, se reconocieron a los pueblos originarios y afrodescendientes con todos sus derechos, como sujetos de derecho público se llama. Quiere decir que tienen derecho a la tierra, tienen derecho al agua, tienen derecho a un presupuesto y tienen derecho a decidir sobre su territorio. Antes se reconocía al gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y hoy se reconoce al gobierno de los pueblos originarios, ya en la Constitución de la República. Ese es el artículo 2. Es algo histórico. México tiene poco más de 200 años de vida independiente. En 1821 se consumó la independencia de México, después de haber sido 300 años colonia española. Previo a ello, en nuestro territorio había pueblos originarios, civilizaciones grandiosas, que de ahí viene la riqueza cultural de México, de todas y de todos los mexicanos. Pero decía que en 1821 se consuma la independencia. En ese año se nombra emperador Iturbide, y los independentistas de entonces dicen: no luchamos tanto, porque la independencia inició formalmente en 1810. Los independentistas que habían sobrevivido, y el pueblo de México dice: no luchamos tanto para que antes tuviéramos un virrey español y después un emperador de la América, porque así se llamaba, la América mexicana. Y entonces hubo una lucha nuevamente, hasta que en 1824 llegó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Y ahí se hizo la primera Constitución de la República, 1824. Ahí se reconocieron 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se reconocieron los estados y el gobierno federal, 1824. En esa Constitución no existían los pueblos originarios, no se nombraron, a pesar pues de que es el fundamento de la nación. Después, en el siglo XIX, todavía seguía mucha presencia de lo que había sido el gobierno de la colonia, hasta que los liberales mexicanos llegaron al poder después de luchar contra Santana e hicieron la Constitución de 1857. Aun cuando entonces Benito Juárez, un indígena zapoteco, era el gran dirigente de los liberales mexicanos, en la Constitución de 1857 no se reconocieron
a los pueblos originarios. Su base principal fue la separación de la Iglesia del Estado y el reconocimiento de los derechos humanos, entonces llamadas garantías individuales. Después vino un periodo en México de un dictador, Porfirio Díaz, que estuvo en el gobierno 34 años, uno de los peores gobiernos que ha tenido México, con exterminio a los pueblos originarios, represión, entrega de tierras a particulares, nacionales y extranjeros, represión, despojos, exterminios. Pueblo yaqui de Sonora vivió exterminio y muchos otros, como ustedes. Pero vino una revolución mexicana que inició en 1910 con Madero, hasta el 17 que hubo una nueva constitución, la Constitución de 1917, que en una parte es la que hoy tenemos, en otra parte no, porque en el periodo neoliberal muchas cosas regresaron a la situación anterior. En la Constitución de 1917 se reconocen las tierras comunales, que antes no estaban reconocidas, pero no se reconoce a los pueblos originarios como tal, aun cuando habían sido los que habían defendido la justicia social, sobre todo los campesinos del sur, también los del norte, con Zapata, con Villa, que demandaban tierra y libertad. Pues no es hasta el 2024 que se reconoce por primera vez, porque había habido una reforma antes, pero no se reconocía plenamente. No es hasta el 2024, con la Cuarta Transformación, que se reconocen en la Constitución de la República los pueblos originarios de México con todos sus derechos. Por eso es tan importante esta transformación, porque fíjense, tantos años de independencia, tantas constituciones, y no se había reconocido en su magnitud la grandeza cultural de México, que viene de los pueblos originarios. Bueno, ¿a nosotros qué nos corresponde? Pues hacer realidad lo que viene en la Constitución, porque no queremos que se quede en letra, como dicen, letra muerta, sino que realmente el artículo 2 constitucional se convierta en derechos reales para los pueblos originarios. Y para ello, lo que hicimos en el 2025 fue el llamado FAISPIAM, que tiene un nombre medio feo, la verdad. Hay que cambiárselo porque nadie le entiende. Pero ese programa lo que dice es que todas las comunidades, porque no pueblos, todas las comunidades indígenas tienen que tener un presupuesto directo, siempre. Eso lo tenemos que llevar a la ley de los pueblos, para que nunca nadie quite ese presupuesto. Y cada año tiene que ser mayor. ¿Cómo se entrega? Pues ustedes ya lo saben. Se hace una asamblea en la comunidad, en la asamblea se decide el comité que va a recibir el recurso, el comité de vigilancia y una tesorera, una mujer tesorera, porque este es el año de las mujeres indígenas. Y además son las mujeres, somos
no por nada, pero las que cuidamos los dineros de la familia. Así que ahora, pues son las que cuidan la aplicación del dinero de la comunidad. En la asamblea también se decide para qué es el recurso. Y ya después se les entrega su tarjeta del Banco de Bienestar y ahí van sacando los recursos para poder hacer las obras. Este año 2025 fueron como 12,000 millones de pesos y el próximo año van a ser al menos 13,500 millones de pesos para que tengan todavía más recursos. Y así cada año va a ir aumentando para que ustedes decidan en qué se utilizan ese recurso para mejora de la comunidad. Ese es uno. El otro son los planes de justicia, que aquí ya se había implementado con el presidente López Obrador, el plan de justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Y aquí ustedes nos dicen qué es lo que hace falta. Y escuchamos muy bien aquí a don Antonio todas las necesidades. Entonces, no solamente hoy estamos entregando 3,000 hectáreas, sino que comentaba en el camino, pues quien va a hacer ya de estas hectáreas de tierra el espacio para sembrar y para desarrollarse, pues va a requerir recursos. Entonces, que todas las familias que están incorporadas en estas 3,000 hectáreas de inicio, pues todas tengan el programa Sembrando Vida, para que puedan ser parte de la producción forestal, agrícola de esta tierra, con el apoyo, por supuesto, de Columba, que es la directora de ahora de Sembrando Vida, y Sergio, que es de CONAFOR, también de Semarnat, para que puedan estar aquí cerca y que puedan estar trabajando. ¿Qué más necesitamos? Pues ya los escuchamos, las obras de agua, de electrificación, los caminos. Ya le encargué a Jesús Esteva, él es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ya nos dijo la gobernadora, ahora que vinimos en el camino, nos vamos a poner de acuerdo para pues quitar los baches de los caminos, para repavimentar los caminos, que puedan tener mejor comunicación. Vamos a seguir, sí, el hospital, ya nos dijeron, no vino ahora Alejandro Schwartz, pero se lo vamos a encargar aquí a Carlos Torres, para que a veces es difícil, como me decía aquí don Antonio, que se queden los médicos en la sierra. Tenemos que hacer un programa especial para que haya centros de salud en las comunidades, pequeños centros de salud que tengan vacunación y todo lo que se requiere, y también, pues, por lo menos centros de salud ampliados donde pueda haber algo de hospitalización para que puedan tener acceso a la salud. Y junto con ustedes, si les parece, para que nos digan cómo hacemos para que los médicos se queden aquí en las comunidades, que se les puedan dar las facilidades. Por eso también hicimos la escuela de enfermería, que ya se va a empezar a construir, pues para que haya más enfermeras aquí de los pueblos y se queden en los pueblos, que no tengan que venir de fuera, sino que aquí estudien y aquí se queden. Medicamentos, sí, que lleguen hasta acá, hasta la sierra, y también las escuelas, Adelfo, que podamos tener mayor presencia, y Mario, de escuelas. Aquí me decían los jóvenes que estudiaron en las escuelas del INPI, que vienen de las comunidades, se quedan, ahí se les da alimentación, hospedaje, y luego ya el fin de semana se pueden regresar a su comunidad. Y vamos a hacer la cuenta de cuántas escuelas más se necesitan para que podamos tener educación para todas, para todos. ¿Y qué más? A ver. ¿Por qué no le acercan el micrófono a la compañera?
Sí. A ver, escuchamos a todos. Adelante, a la compañera, mira. Ahí que se lo vayan pasando para que. La electrificación, no vino CFE, pero vamos a traer para que. Ampliación de electricidad. Sí, a ver, ya no lo había dicho, pero vamos a apuntarlo aquí, me va a ayudar Carlos a coordinar junto con Adelfo. Yo quería un telebachillerato también para los muertos, a ver si nos podías ayudar en eso. Electrificación, ¿verdad? Eso con CFE. Luego, el telebachillerato. A ver. La electricidad es para la tableta. La electricidad para la tableta. Sí. Vamos, como están lejos cada comunidad, vamos a hacer un programa con energía solar para que puedan tener electrificación. Luego, el telebachillerato. Ahora estamos haciendo unos nuevos telebachilleratos a partir del próximo año que van a tener la escuela y también actividades deportivas y culturales dentro de la escuela. Entonces, si les parece, telebachillerato, aquí Adelfo nos va a decir en cuántas comunidades. ¿Qué más? Aquí en Natatolita queremos una telebachillerato para también. Los niños. Y queremos también que nos ayuden con ¿Quién está hablando? A ver, levante la mano porque. Acá. Okay. Telesecundaria y telebachillerato. Sí. Ay, por favor, que nos ayuden mucho con eso. ¿Qué más? A ver. Buenos días. Yo vengo de la comunidad de Cinco Llagas, Guadalupe y Calvo. Yo necesito ver si me apoyan con lo de la clínica. Está en muy mal estado y luego no tenemos doctor. ¿En dónde está la clínica? En Cinco Llagas. En Cinco Llagas. En Cinco Llagas, Guadalupe y Calvo. Gracias. ¿Alguien más? Allá el... A ver, vamos allá primero y luego venimos para acá. Muy buenos días, presidenta. Yo quiero pedirle reparación de carretera desde Matopila hasta Samachique, que se divide de Huachochi hacia el barranco, porque es carretera federal, pero está muy deteriorado. ¿Sí? Ya lo está notando aquí Jesús. Sí, ya tiene más de unos 5 años abandonado. Ahí, por favor. Gracias. Sí. Allá un joven por acá que quería hablar, que tiene, allá mira, atrás, mira, y luego acá la... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nosotros de acá, yo vengo del Puerto Reyito, soy de Indé, y quería pedirle a ver si se nos apoyaba con una carretera que aquí por el Rillito al Arroyo Largo, no sé si se pueda, o ahí sí se puede, y una escuela ahí de secundaria ahí en el Puerto Rillito, de preescolar si se puede. Gracias. Por acá la compañera que tiene su camisa amarilla. Acá mira. Queremos que sí se abra el hospital en Baborigame, ya que yo soy una profesionista, pero trabajo en Guadalupe y Calvo y sin seguridad social ni nada. Entonces sí nos gustaría, porque yo soy de allí, y también nos gustaría que sí se abriera una universidad para que no fueran a Huachochi y a Guadalupe y Calvo nuestros jóvenes, porque sí está muy retirado y ahorita como están las cosas, pues no se puede estar yendo. Gracias. Ese fue el que más aplausos se llevó.
albergue en Palos Muertos porque pues ya hay mucha gente y es niños más bien y Para que la dejan de escuela. estudiar y pues a bajar a Baborigame pues ya no hay dónde quedarse y necesitamos un albergue, el telehuacherato. ¿El albergue es para la escuela? Sí, para el albergue, para los niños que Para los vengan niños. a estudiar ahí, a la telehuacherato y gracias. Gracias. ¿Quién más por acá? Oye, yo soy de Palos Muertos y quería ver si nos podían apoyar en la luz para que llegara en las casas, porque yo no llega pues el cable ahí donde vivo, pero la luz no funciona. Y a veces pues sí necesitamos mucho el internet porque casi no tenemos señal. Sí, pero está muy lejos. A ver si nos podrías apoyar en eso, de la luz, para que sí funcione muy bien, pues. A ver, de este lado ahora. A ver, el señor. Acá, mira. Buenas tardes, bienvenida, presidenta. Yo vengo de la comunidad del Vergel Valleza y a nombre de nuestra región le pediría la reparación del tramo carretero Parral Guadalupe Calvo porque está en pésimas condiciones lo que es nuestra comunidad del Vergel. Otra que se llevó doble aplauso. De Guadalupe y Calvo a Parral. Y también si pueden poner internet en la secundaria, por favor, es que ocupamos el internet para el albergue, batallamos mucho y también si podrían echar la luz para Rancho Blanco, para allá no hay nada de luz. Sí. Gracias. A ver acá la compañera de este lado. ¿Qué pasó este? Cuirabá, presidenta. Bienvenida, presidenta. Muy contentos de recibirla de nuevo. Pues yo le quiero pedir que si nos puede apoyar para que el hospital de Guadalupe Calvo no sea un hospital comunitario, sino un hospital general, porque pues ahí se pasan muchas necesidades de salud de todas las comunidades del municipio y es donde más van. Y también quiero pedirle también salud para mi pueblo de Coloradas de la Virgen. Mi pueblo no tiene casi nada, no tiene ni escuelas, ni maestros, ni nada. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Usted sabe, es una comunidad no olvidada ya porque ya ustedes nos están atendiendo. Entonces, nos faltan muchas cosas, ahí nos iremos poniendo de acuerdo en el camino. Yo ahorita vivo temporalmente en Guadalupe Calvo por la inseguridad, porque usted conoce la situación de mi pueblo. Entonces, muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Gracias. Doctora. Sí, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuándo es la siguiente asamblea del Plan de Justicia? Acá de este lado. En enero. Bueno. Cambian autoridades cada año, con la nueva autoridad. Bueno, sí, CONAFE ya. El año que entra se va a hacer justicia CONAFE. Bueno, sería muy fácil para mí decirles que todo lo vamos a cumplir mañana, ¿verdad? Pero hay que ir poco a poquito. Entonces, si les parece, tomamos la nota de que es una necesidad muy grande, lo de electrificación, que es con el internet, lo de las escuelas, los albergues, los telesecundarias y telebachilleratos con internet y el tema de salud, que ahí tenemos que ver cómo hacemos para lo de los médicos que se puedan quedar en los distintos lugares.
Si les parece, la próxima vez que venga Alejandro Schwartz contigo para ver el tema de salud. Y Mario también lo dejamos entenado aquí para que cumpla con las escuelas. También ya estamos viendo eso aquí con Guardia Nacional y en los caminos, que ya sabemos que está ese problema y estamos viendo cómo con la gobernadora también ayudar a resolver. Adelante. Bueno, mire, ayer externábamos que es muy necesaria la carretera de Huachochi, Guadalupe Calvo y aquí Baborigame, pero también aquí conecta hacia Morelos. Entonces yo sé que es un proyecto muy grande. Igual en el recorrido que hacemos aquí en territorio, sí me gustaría que se tomara en cuenta un estímulo económico para gobernadores indígenas. Es mucho lo que recorren, es mucho lo que trabajan y no tienen para una soda, menos para llevarle alimento a su familia. Muchas gracias. Bueno, sí, ya lo deciden ustedes con las... Bueno, a ver el último acá. Bueno, dos más, acá y acá. Ah, bueno, tres. 1, 2, 3. Muy buenas tardes, me da mucho gusto de que esté aquí con nosotros y nosotros estar con ustedes, muy así, así da mucha alegría y así se conecta más la corazonada de estar todos juntos, de que nos juntes, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Pero, entonces, sí, pues yo soy de ahí del Paso del Águila, de este lado del Vergel, para solicitarle pues también que nos bajara la luz. Ahí es cerquita de la carretera, está pegado de la carretera federal, y entonces como pues digo yo, ya tenemos 4 días esperándolo aquí, y entonces pues ni el que no habla, ni Dios no lo oye, ni menos nuestra patrona, Chesma Guzmán. Así es, gracias. Matéterva. El señor y luego ella, y ya cerramos. Muy buenos días a todos los que se presenten aquí en esta asamblea. Yo soy del municipio de Ocoina y les quiero decir que me echen la mano ahí por el camino que va del 80, kilómetro 80 hacia Huahuinucachi, porque está tirado el camino, no sirve. Legalmente ya están cambiando las trocas, haciendo caminos por otro lado, y el camino que es real ya está quedando bajo. Ya hay una parte que ya no pasan las trocas porque se van para abajo, va el agua por allí y no pueden pasar, ya rodean por otro lado. Y otra cosa también, que otras gentes ahí no tienen luz, estaban esperando la luz, que ahí en Bocoena les llegó bastantito, pero no les tocó nada, porque realmente no sé qué pasó, no lo hicieron llegar allá a Saguache. La gente está muy contenta con usted porque también les dio un apoyo que sí lo logramos, estaba muy bien, bastaba mucha agua. Ahorita están contentos porque es un agua que está llegando muy fuerte, y les doy las gracias porque eso es muy buen beneficio para la comunidad que yo manejo. Yo me llamo José Refugio Vega González, de allí de la comunidad de Saguache. Saguache 1 le dicen, porque hay 2 Saguaches ahí en ese municipio, para que no se les olvide. Sí. Y gracias. Gracias. Todo, nada más. Acá la señora, la compañera. ¿Cuiraba? Cuiraba. Bueno, buenas tardes. Bueno, por el permiso, ¿verdad? Y con todo respeto a nuestra presidenta, doctora Claudia, ¿verdad? En esta tarde yo me siento pues muy contenta, ¿verdad? Y muy halagada y privilegiada, ¿verdad? De que nuestra presidenta esté con nosotros en este día, ¿verdad? Mire, como yo le dije acá al compañero, ¿verdad? Él está pidiendo el arreglo de la carretera de Guadalupe a Parral. Entonces le digo a mi compañero, ¿y por qué no dijo que de Guadalupe a Tascaderos? Entonces esa es mi petición, que se nos arregle la carretera, porque
está en pésimas condiciones. No sé yo, pero por ahí habían dicho que se iba a arreglar, pero hasta ahorita no hemos visto nada. Y esa es mi petición, de que se nos apoye para eso, porque es una carretera federal que conecta hacia otras comunidades y es por donde pasan a Badiraguato para trasladarse al estado de Sinaloa y Durango. Bueno, esa es mi petición. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces, a ver, acá el último, por acá. Buenas tardes, yo vengo de la Huerta de los Carrillos, de la comunidad de la Huerta de los Carrillos, y queremos pedirle que si nos puede apoyar con la luz eléctrica, ya que estamos en medio de las comunidades que cuentan con la luz eléctrica, es San Juan y la Mesa Colorada, y ahí estamos en medio de esas comunidades y no tenemos luz. Son 4 comunidades que cuentan que no tienen luz, y queremos pedirle a ver si nos apoya con eso. Muy bien. La luz que les llega es les ponen paneles fotovoltaicos y en otras por cable. Ahí viene por cable. Por cable. Y pues también si se pudiera un domo para la cancha. Ese es el... Como sí, ya muchas vienen gracias. Los Reyes, ya es hora de las peticiones. Bueno, vamos a hacer un plan, si les parece, como parte del plan de justicia, de cuáles son las carreteras más urgentes, las comunidades, y vamos poco a poquito, si les parece. Entonces, el próximo año ya anotó Jesús una parte, y nos ponemos de acuerdo con Adelfo, y aquí le da seguimiento Carlos, y Ariadna nos ayuda también a darle seguimiento a caminos, electrificación, escuelas y centros de salud, ¿no? Fue lo que más se solicitó. ¿Les parece? ¿Sí? Y regreso yo, como, si quieren, por lo menos en un año regreso, aquí o más adelante. Tienen que venir los secretarios para que podamos darle seguimiento. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias a todas y a todos. ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Gati doctor Raiwa da jikai go ni jade ari o kiriar guguri. ¿Van a venir a cantar? ¿Allá? Vénganse acá. Vénganse para acá.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Tabashukami iji amapillara tamai iji oyaga de rego otami go doctora Claudia Sheinbaum Pardo kai yo sa te la moya la busha pe mushankida urrawa shibi akadoko